están, hermanos? Es un gusto muy grande para mí. Les agradezco mucho la invitación que me han hecho para compartir con ustedes la palabra del Señor. En esta tarde vamos a mirar juntos en la profecía de Zacarías, 2 capítulos. En realidad tendríamos que haberlo hecho en 2 reuniones. Les pido disculpas por el problema de superposición de fechas en realidad, y eso me complicó y en fin, no lo anoté bien. Y entonces en esta tarde vamos a tratar de hacer los 2 capítulos en forma sintética, Zacarías, el capítulo 11 y el capítulo 12. Como bien sabemos, Zacarías es uno de los profetas llamados menores. En todo caso, mejor sería breves, porque el nombre es por la longitud de sus profecías, de sus escritos. Zacarías fue un profeta que escribió en tiempos y pronunció sus discursos en tiempos de la vuelta de la cautividad de Babilonia a la tierra. Zacarías es contemporáneo del profeta Ageo y también antecesor de Malaquías, el último de los profetas del Antiguo Testamento, que apareció años después. También fue contemporáneo de Josué, el sumo sacerdote, y de Zorobabel, el gobernador, y un tiempo antes de la aparición de Esdras y de Nehemías. Estamos hablando de aproximadamente 500 a 400 años antes del nacimiento del Señor Jesucristo. Zacarías es de familia de sacerdotes y profetiza en una época en la cual, durante el imperio persa, Ciro permitió la vuelta de un contingente de 50.000 aproximadamente de judíos a la tierra de Israel, allá sobre el año 538-536, el fin de los 70 años de cautividad babilónica. Lo primero que hicieron cuando llegaron a la tierra fue poner los cimientos del templo que había sido destruido por los babilonios. Pero debido a una fuerte oposición, esa tarea se paró durante unos 15 años, hasta que luego la intervención de Esdras hizo que la obra se concluyera, y efectivamente, después de 20 años aproximadamente del retorno de los cautivos, entonces terminó el templo. El templo fue muy modesto, desde luego hacía recordar con mucha nostalgia el fastuoso templo de Salomón. Zacarías es llamado por Dios para darles un mensaje al pueblo, comenzando con un llamado de arrepentimiento para volverse a Dios. Y en su consoladora profecía predice la primera venida del Mesías y también la segunda venida del Mesías, hablando de una forma muy vívida de los acontecimientos que sobrevendrían a esos grandes acontecimientos. Es un libro lleno de visiones. Los primeros 6 capítulos incluyen 8 visiones muy interesantes que seguramente ustedes ya estudiaron, pero a partir del capítulo 7 los temas son predicciones de lo que sería el futuro de Jerusalén y, por supuesto, como dijimos, las 2 venidas del Mesías. Zacarías ve más allá de la desolación que está pronunciando, ve la restauración, ve más allá de los juicios divinos, ve el retorno del pueblo como resultado de su arrepentimiento y del establecimiento de un nuevo orden, no solo en la historia, sino también al final de los tiempos. Así que Zacarías es el profeta de la esperanza, así le podríamos llamar. Los capítulos 11 y 12 particularmente contienen 2 profecías. El capítulo 11, una tocante a la primera venida del Mesías, y en el capítulo 12, la profecía tocante a la segunda venida del Mesías. La primera denunciando el rechazo nacional hacia el pastor celestial, el verdadero pastor de Israel, y la segunda anunciando su reconocimiento. La primera hablando de un pueblo que no acepta al Mesías, y la segunda que lo recibe con un verdadero arrepentimiento. Como es normal en las profecías del Antiguo Testamento, es también un cumplimiento histórico y parcial, y un cumplimiento escatológico y final. Aquí se habla de Israel bajo el yugo de los gentiles, pero también se habla proféticamente del tiempo final
en el cual el anticristo será aceptado y luego de manifestarse en toda su crueldad, en los tiempos de la grande tribulación, se manifestará Jesucristo en gloria y con arrepentimiento por haberle rechazado la primera vez y durante los siglos que sucedieron, hasta el día de hoy, hasta el día de la venida del Señor, sin duda, será reconocido por el remanente fiel de Israel como su Mesías verdadero. Miraremos sintéticamente entonces estos dos grandes capítulos, procurando extraer de ellos no solamente el contenido histórico y profético, pero también, como toda la Escritura, procurando encontrar la aplicación espiritual para nosotros, para la iglesia del Señor. En primer lugar, entonces, el rechazo del Mesías. Leo en Zacarías, el capítulo 11, los versículos 1 al 17. Oh Líbano, acompáñame con su Biblia, por favor. Oh Líbano, abre tus puertas y consuma el fuego tus cedros. Aúlla, oh ciprés, porque el cedro cayó, porque los árboles magníficos son derribados. Aullad, encinas de Basán, porque el bosque espeso es derribado. Voz de aullido de pastores, porque su magnificencia es asolada. Estruendo de rugidos de cachorros de leones, porque la gloria del Jordán es destruida. Así ha dicho Jehová mi Dios: apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales matan sus compradores, y no se tienen por culpables. Y el que las vende dice: bendito sea Jehová, porque ha enriquecido. Ni sus pastores tienen piedad de ellas. Por tanto, no tendré ya más piedad de los moradores de la tierra, dice Jehová. Porque he aquí yo entregaré los hombres, cada cual en mano de su compañero y en mano de su rey, y asolarán la tierra, y yo no los libraré de sus manos. Apacenté, pues, las ovejas de la matanza, esto es, a los pobres del rebaño, y tomé para mí 2 callados. Al uno le puse por nombre Gracia, y al otro Ataduras, y apacenté las ovejas. Y destruí a 3 pastores en un mes, pues mi alma se impacientó contra ellos, y también el alma de ellos me aborreció a mí. Y dije: no os apacentaré. La que muriere, que muera, y la que se perdiere, que se pierda. Y las que quedaren, que cada una coma la carne de su compañera. Tomé luego mi callado Gracia y lo quebré, para romper mi pacto que concerté con todos los pueblos. Y fue deshecho en ese día, y así conocieron los pobres del rebaño que miraban a mí, que era palabra de Jehová. Y les dije: si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Me dijo Jehová: échalo al tesoro. Hermoso precio con que me han apreciado. Y tomé las 30 piezas de plata y las eché en la casa de Jehová al tesoro. Quebré luego el otro callado, Ataduras, para romper la hermandad entre Judá e Israel. Y me dijo Jehová: toma aún los aperos de un pastor insensato, porque aquí yo levanto en la tierra a un pastor que no visitará a las perdidas, ni buscará a la pequeña, ni curará la perniquebrada, ni llevará la cansada a cuesta, sino que comerá la carne de la gorda y romperá sus pezuñas. Ay del pastor inútil que abandona el ganado, y hiera la espada su brazo y su ojo derecho. Del todo se secará su brazo, y su ojo derecho será enteramente oscurecido. 3 asuntos que podemos ver en estos versículos en forma muy sucinta. Tendríamos necesidad de mucho más tiempo para ver todos los detalles de este precioso capítulo, pero vamos a mirar en general el contenido de él. En primer lugar, el juicio sobre los enemigos y los falsos pastores de Israel. Esto está en los versículos 1 al 3 del capítulo 11 que hemos leído. En los primeros versículos, pues, que continúan con el tema del capítulo 10, Dios, por medio del profeta, está lanzando un verdadero desafío a los enemigos de Israel.
Es cierto que pueden erguirse orgullosamente como los cedros del Líbano, pero serán consumidos por el fuego. Es cierto que pueden ser como los cipreses o las encinas, alzándose en su soberbia, pero el hacha divina los derribará. Dios utilizó a naciones como Egipto, como Asiria, como Babilonia, y desde luego también con los imperios gentiles que le siguieron como medios para juzgar a su pueblo rebelde, a su pueblo idólatra. Pero Dios sigue siendo el Dios de Israel. Y una vez que esas naciones cumplan su rol dentro de los propósitos divinos, serán juzgados y condenados por su arrogante violencia. Así dice la palabra del Señor. Pero aún en medio de la ciudad de Jerusalén recién construida, de las ruinas que habían dejado los babilonios, Dios manda a Zacarías dar un mensaje muy fuerte a los sacerdotes y a los gobernantes del pueblo, que ahora están dirigiendo los destinos de la nación, de los judíos. Eran hombres corruptos, hombres violentos, hombres dedicados a su enriquecimiento personal, en vez de velar por la salud espiritual del pueblo. Pero dice Dios, su magnificencia es asolada. Eran pastores del rebaño del Señor, líderes del pueblo, pero no cumplían con su responsabilidad, no tenían piedad de las ovejas del Señor, de los pobres del rebaño. El resultado será la venida de un juicio inexorable de parte de Dios. Y así sucedió. Así sucedió históricamente. Los griegos, de la mano de Antíoco Epífanes, asolaron la tierra, profanaron el templo, provocando la revuelta, ustedes saben, en la historia de los macabeos, en el segundo siglo antes de Cristo. Pero luego de esa breve emancipación nacionalista, el yugo romano volvió otra vez a sumirles en la dependencia y el sometimiento. Y esta dominación tuvo su clímax en el año 70 de la era cristiana, en el cual Tito arrasó la ciudad de Jerusalén, despojó al templo de toda su riqueza, llevándola a Roma, la capital del imperio, y cumpliendo la profecía del Señor. No quedará aquí piedra sobre piedra. En segundo lugar, vemos el rechazo del buen pastor. En los versículos 4 al 14, uno puede mirar allí en la escritura que hemos leído la causa de ese juicio de Dios, el rechazo del verdadero pastor de Israel, el Mesías. Dios manda entonces a Zacarías que tome los aperos, la vestidura, las condiciones, diríamos, de un pastor para apacentar a las ovejas de la matanza, es decir, las ovejas que van al matadero. Y así lo hizo. Y tomó, dice la Escritura, 2 callados. Le pone por nombre gracia y ataduras. El primero habla de su bondad, habla de su benevolencia, de su suavidad al tratar las ovejas. Y el otro, de su unión, de las cuerdas de amor con las cuales deseaba unir a todo el pueblo. Así se usaba en el Oriente. Ustedes recuerdan en el Salmo 23, donde dice allí, tu vara y tu callado. La vara era una especie justamente de palo con una larga punta usada para alejar a los depredadores, y el callado justamente para guiar y para rescatar muchas veces a las ovejas que pudieran descarriarse. Cuidado y dirección. Cuidado y dirección. Las características de un pastor. Por supuesto, no es más que la figura del buen pastor, aquel que da su vida por sus ovejas. El buen pastor que vendría para buscar las ovejas perdidas y para proveer las promesas del Salmo 23. Pastos delicados y aguas de reposo. Así debería ser con aquellos pastores que el Señor levanta en medio de su pueblo. También se necesita cuidar las ovejas que muchas veces están descarriadas, que inclusive fueron descarriadas y ahora son el rebaño del Señor, la grey del Señor. Y también se necesita
que ellos tengan esos dos callados. La gracia bondadosa para cuidar y para defender de los enemigos del rebaño, y las ataduras de comunión para mantener unida a la grey del Señor. Esas ataduras que permitan que ir a buscar a los perdidas, traerlas, apacentarlas en los pastos delicados y las aguas refrescantes de la palabra de Dios. Pero hay una severa amonestación del príncipe de los pastores, del dueño del rebaño, para los que somos pastores del rebaño del Señor. Y dice aquí, aquel que no visite las perdidas, que no busque la pequeña, que no cure la herida, que no lleve a cuestas la cansada, sino que devore a su rebaño y lo hiera. Para el que no viva para el rebaño, sino del rebaño, el Señor tiene una exclamación con acentos de profundo juicio. ¡Ay del pastor inútil que abandona el rebaño! Deberíamos escuchar esto con mansedumbre, con humildad, como una amonestación del Señor. El pastor así dice, será herido, su ojo derecho será oscurecido y su brazo se secará. El ojo con el cual tenemos que mirar por encima, un ojo que será oscurecido. El brazo que tenemos para ayudar a aquel que está en necesidad será absolutamente seco, mutilado. Hermanos queridos, que Dios nos ayude para entender la amonestación del Señor. Los privilegios, sin duda, implican responsabilidades. La tarea es honrosa, pero también es costosa. Pero si Dios nos ha llamado y nos ha capacitado, debemos cuidar el rebaño que no es nuestro, es del Señor. La negligencia no tiene excusas y no será perdonada, sin duda. Así que nos hace falta, vez tras vez, volver, todos los necesitamos, a aquel capítulo excelente de Ezequiel, capítulo 34, o a Hechos, el capítulo 20. Siempre hay, como en la experiencia de Zacarías, pastores malos, siempre. Como el Señor mismo dijo, les llamó los asalariados, ¿recuerdan? Pero la exhortación de la palabra en 1 Pedro capítulo 5 todavía es vigente. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señoría sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey, cuando aparezca el príncipe de los pastores, el del callado de la gracia y de las ataduras, ese mismo, dice, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Volviendo a la profecía y prefigurando lo que será el rechazo, lo que sería el rechazo del Señor Jesucristo, también rechazan a Zacarías. También. Su triste decisión es, no os apacentaré. Así dice Zacarías. La que muriere, que muera. La que se perdiere, que se pierda. Las que quedaren, que cada uno devore a su compañera. Entonces, quiebra los dos callados. No habrá más gracia. No habrá tampoco unidad para el pueblo. Como un rebaño guiado por el buen pastor. Cada una se irá andando por su camino. Y ese rechazo, prefigurado por Zacarías, tuvo un precio. El pago de un esclavo. 30 piezas de plata. Cumpliendo al pie de la letra la profecía de Zacarías. Exactamente lo que Judas trató para vender a su maestro. Pero en tercer lugar, vemos en el capítulo 11 el pastor inútil que vendrá. Y eso está en los versículos 15 al 17. Y entonces Dios manda a Zacarías a que tome ahora la vestimenta de un pastor insensato, irresponsable, diríamos, perverso, para mostrar al pueblo vívidamente lo que sería en un tiempo futuro. ¿Quién es ese falso pastor
prefigurado por Zacarías. Bueno, es muy triste pensar que Israel, en los términos de la parábola, haya dicho, ustedes recuerdan, no queremos que éste reine sobre nosotros. Y aquella horrorosa determinación frente a Pilato del pueblo, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Sin lugar a dudas, la historia fue testigo de los padecimientos del pueblo, del cumplimiento de esta gran osadía del pueblo de Israel. Pero no acabaron aún sus desdichas. Oigamos al Señor Jesucristo decir en Juan 5:43, yo he venido en mi propio nombre, en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a éste recibiréis. No hay duda que es una referencia al anticristo que vendrá en el tiempo en el cual la iglesia del Señor ha sido arrebatada y este mundo atraviese la grande tribulación. Como cualquier asalariado que no ama las ovejas, al principio, con engaño, las atraerá, pero luego con un garrote, no con un cayado. En vez de ese bondadoso cayado, de esa gracia y de esas ataduras, con un garrote las golpeará, las someterá y las destruirá. Eso sucederá de acuerdo a la profecía de la palabra de Dios. Pero ante la oscuridad con la cual termina este capítulo 11, amanece un día nuevo y radiante en el capítulo 12. Y vamos a leerlo juntos, es muy breve y muy precioso también. Capítulo 12 de Zacarías dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada, a todos los pueblos. Todos los que se la cargaren serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Jehová abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra a todos los pueblos alrededor, y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar, en Jerusalén. Y librará Jehová las tiendas de Judá primero, para que la gloria de la casa de David y del habitante de Jerusalén no se engrandezca sobre Judá. En aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que entre ellos fuere débil, en aquel tiempo será como David. Y la casa de David como Dios, como el ángel de Jehová delante de ellos. Y en aquel día yo procuraré destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadad Rimón en el valle de Megiddo. Y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí, y sus mujeres por sí. Los descendientes de la casa de Natán por sí, y sus mujeres por sí. Los descendientes de la casa de Leví por sí, y sus mujeres por sí. Y los descendientes de Simei por sí, y sus mujeres por sí. Todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. Capítulo 12
de la profecía de Zacarías. Dijimos que el capítulo 11 miraba atrás y que el capítulo 12 mira adelante. Aunque el 11 tiene una proyección futura, nos está hablando del rechazo del Mesías. Pero este capítulo 12 está mirando para adelante. Es un capítulo lleno de esperanza para Israel. Mira el futuro desde la perspectiva de la reconstrucción, de la reconciliación del pueblo con su Dios y con su Cristo, y la restauración plena de Israel como depositario de las promesas y los pactos que Dios hizo con sus padres. Las cosas que podemos mirar en este capítulo son tres también. En primer lugar, la protección de Dios para Israel. Esto está en los versículos 1 al 9. El Señor habla nuevamente por Zacarías y se anuncia como Jehová, fíjese en el versículo 1, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Es el Dios de la gloria, es el creador de todo, del universo y del hombre. Es el Dios excelso y omnipotente que habla, el que promete, y al que ningún hombre, ni nación, ni poder humano puede oponerse. Por lo tanto, su palabra es palabra fiel y palabra segura. Sus promesas, dice la Biblia, son sí y son amén. Y se cumplirán al fin. Aunque la nación de Israel siempre fue un pueblo rebelde y contradictor, y como también dice la Biblia, duro de cerviz e incircunciso de corazón, el amor de Dios nunca cesó hacia Israel. Dios dijo que ese pueblo era como la niña de su ojo. Así que, aún en medio de la disciplina que Dios aplicó y aplicará a su pueblo, es su Dios y les defenderá y les protegerá. Notemos las veces que dice en este pasaje, no sé si usted se ha fijado ya, cómo dice en este día o en aquel día. ¿Y qué día es este? Es el día del Señor, sin lugar a dudas. Es el día en el cual Dios derramará sobre el mundo incrédulo sus juicios. Es el tiempo de la grande tribulación, también llamado en las profecías el día de angustia de Israel. Usted fíjese en los versículos 3, 4, 6, 8, 9 y 11. Se repite, y en uno o dos veces, se repite esa expresión. Aquel día, aquel tiempo. Pero aún en medio de este día aciago para Israel, del que hablan tan elocuentemente las Escrituras, en Apocalipsis capítulos 6 al 18, la grande tribulación, Dios se acordará de su pueblo. De aquellos que como el remanente fiel creerán en Dios y en su Cristo. Ese Cristo, ese Mesías que rechazaron siempre desde que vino. Sin embargo, ese remanente fiel creerá en él y le aceptará. Es cierto que todas las naciones se van a juntar contra Jerusalén, la capital de Judá, como dice el versículo 3. Pero miremos las expresiones de protección de parte de Dios. Versículo 4 dice, sobre la casa de Judá abriré mis ojos. Versículo 5 dice, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en Jehová de los ejércitos, su Dios. Versículo 8 dice, en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén. El que de entre ellos fuere débil será como David, el rey fuerte. Y en el versículo 9 dice, y en aquel día yo procuraré, o mejor, yo me dispondré a destruir a todas las naciones que vinieren contra Jerusalén. La Biblia nos enseña que habrá un gran conflicto que se ha de dirimir en la Tierra Santa, donde las fuerzas del anticristo por un lado y los ejércitos del sur, del norte y del oriente en campaña han de converger allí en el valle de Meguido, al norte de Israel. Y se librará aquella batalla singular llamada la batalla de Armagedón. Pero en ella el Señor triunfará. Usted lo puede leer en Apocalipsis capítulo 19. ¿Y entonces qué va a pasar? Entonces se va a producir la restauración de Israel.
Leo al final del versículo 6. Dice así: y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Las promesas de Dios son firmes, se cumplirán, y Jerusalén será otra vez habitada. Es cierto que en la historia, Nabucodonosor, el babilonio, Antíoco, el griego, y luego Tito, el romano, se encargaron de destruirla, de reducirla a escombros humeantes. Pero Dios ama a Jerusalén. Es la ciudad de David, es la ciudad del gran rey. Dice el capítulo 48 de Salmo justamente: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado. ¿Dónde? En la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, dice el Salmo, el gozo de toda la tierra es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Un día el Señor Jesús, regirá a las naciones desde su trono en Jerusalén. Será el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, sentado sobre el trono de David, como dice la Biblia, su padre, su antecesor. Y nosotros reinaremos con él, hermanos. Así lo dice la Biblia. Pero también su pueblo, Israel, será restaurado. El remanente fiel morará confiado en su tierra, y a ella irán todas las naciones para adorar a su Dios, a nuestro Dios, el Dios de la gloria. Pero finalmente en este precioso capítulo quiero ver con ustedes cómo termina. Y termina de una forma tremenda. Habla del arrepentimiento de Israel en los versículos 10 al 14. Les recuerdo lo que dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán, escribe en primera persona. No es Zacarías, es el Dios de la gloria el que escribe, el Dios de Israel, su Dios, mi Dios, el Señor mismo, Jesús mismo, el Rey de Reyes. Dice: mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día habrá gran llanto en Jerusalén. El pastor rechazado quebró su cayado de gracia, pero ahora, pasada la indignación, Dios derrama un espíritu de gracia sobre ellos. Y en medio de los horrores de los juicios del día del Señor, aquellos judíos fieles, el remanente del pueblo, del cual habla tanto el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también, creerán en el Evangelio del Reino predicado por una multitud de misioneros. Y dice la Escritura: mirarán a su Mesías. Mirarán a su Mesías, al que traspasaron en la cruz por incredulidad. Y dice: y llorarán. Llorarán como Egipto lloró por la muerte de sus primogénitos, como lloró el pueblo por la muerte de aquel rey Josías en el valle de Meguido. Es notable ver lo que no se ve. Inclusive, en este versículo 10, fíjese esa expresión: mirarán a mí, a quien traspasaron. Esa expresión "a quien" contiene dos letras. La primera y la última del alfabeto hebreo, la Aleph y la Tav, que corresponden a la primera y la última también del griego que más conocemos, que es el alfa y la omega. Y sabemos muy bien quién es el alfa y la omega. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor. Por lo tanto, ese "a quién" no es otro que el mismo Señor Jesucristo, el alfa y la omega, aquel que fue herido, traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. Es muy, muy, muy impactante leer cómo será ese encuentro entre Israel y su Salvador. Recuerda cómo fue el encuentro entre José y sus hermanos, cuando José se manifestó a ellos. Bueno, al fin reconocerán a su Mesías y se unirán a él para siempre.
La Biblia dice sencillamente en aquel día, en aquel día. ¿Qué día especial será? Cuando el pecado y la impureza serán erradicados. Y como dice el capítulo 13, que se le estudiará después seguramente, en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David, para limpiar la ciudad de Jerusalén, para prepararla para ser la capital del reino del Señor. Bueno, hermano querido, hermana querida, nosotros esperamos ese día, por supuesto. Aquellos que ya somos de Cristo, ya le hemos reconocido como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Ya hemos llorado un día confesando a Él nuestros pecados a los pies de la cruz, viendo a aquel que los llevaba en su santo cuerpo. Nos limpió, nos salvó para siempre. Ahora le amamos sin haberle visto y estamos aguardando su venida en nubes a buscar a su iglesia, a cada uno de nosotros. Y después de purificarla y de unirse a ella como esposa, vendremos con Él en su gloriosa y luminosa aparición para juzgar y para reinar. El Señor es nuestro buen pastor. Rechazado, vendido, despreciado, traspasado en la cruz. Sí, el que dio su vida por sus ovejas, por nosotros. Pero también Él es el Señor soberano. Y un día, dice la Biblia, toda rodilla se doblará delante de Él. Y sabe, nosotros estaremos con Él. Nos salvó, nos libró de la ira venidera, nos redimió de todo pueblo, lengua y nación, nos hizo para Él un reino de sacerdotes. Y la Biblia dice, y reinaremos sobre la tierra. Y estaremos allí, en el reino del Señor, en el reino milenial del Señor, allí en Jerusalén, en la compañía de millares de ángeles, en la compañía de los espíritus de hechos perfectos, de aquellos que creyeron en Cristo antes de la iglesia, en la compañía de los primogénitos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Estaremos allí, en la gran ciudad celestial, reinando con el Señor, en medio de aquella multitud de hombres y mujeres, de todo pueblo, lengua y nación, que surgirán de la grande tribulación, lavados, purificados, salvados por la sangre del Señor Jesucristo. Mientras aguardamos ese día glorioso, ese día, en aquel día, que para nosotros era un día de triunfo y de gloria, aunque no para el mundo. Mientras aguardamos ese día, adorémosle con gratitud, sirvámosle con devoción, esperemos al Señor con santa expectativa. A su nombre sea toda la gloria